a continuar con la exposición de esta mañana. Empezamos con Hebreos capítulo 11. Y el capítulo 11 es un capítulo largo, es un capítulo muy a fondo, es el capítulo de la fe. Muchas veces se le llama la gala de fe. Y está trabajando en todos los santos de la fe. Y muchas veces nos sorprendemos aquellos que son mencionados. Y se nos menciona todas las cosas que resultan en tener fe en Dios. Pero es un texto difícil de predicar porque cada versículo es un nuevo personaje y tenemos que regresar al Nuevo Testamento y dar el contexto de estas historias. Pudiera ser fácil cubrir 10 versículos, pero vamos a tomarnos el tiempo de entender el contexto de cada versículo. Si tienes la Biblia contigo y si tienes separadores, te voy a pedir que los empieces a usar porque vamos a ir hacia atrás y adelante. Pero para que estemos en contexto, se predicó el final del capítulo 10 y hemos dicho que el autor de este libro ha exhortado a la iglesia y les está diciendo: no caigas en este tipo de pecado, entrega tu fe, siguiendo en la fe, no abandonando lo que crees. Porque recuerda que estos cristianos hebreos estaban tentados a regresar al sistema de sacrificios. Y se les dice: no regreses, no vayas atrás, no creas en el sistema de sacrificios, sino ten fe en Cristo. Y entonces hay una transición donde vamos a hablar de la fe. Porque termina el capítulo 10. Se nos exhorta a la iglesia y se cita Habacuc, donde se habla de que el justo vivirá por fe. Ser fiel, ir hacia adelante. Y hay un gran tratado de la fe, lo que es la fe, y probablemente más específicamente lo que la fe hace, lo que la fe produce. Se nos dice a los santos, vamos a hablar de Abel, Enoc y Noé. Antes de entrar a los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y luego hablaremos de Moisés, Gedeón y todos estos santos del Antiguo Testamento. Es un capítulo tan profundo. Tenemos que asegurarnos de que somos fieles al texto, pero es un capítulo glorioso, un capítulo crucial. El autor da el contexto, se nos dice que Hebreos 10:39, pero no somos de aquellos que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tenemos fe. Y entonces va a ser un tratado de lo que es la fe. Entonces empecemos a leer Hebreos 11 en versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Todavía habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado,
porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Nuestro texto empieza probablemente una de las citas más citadas en el Nuevo Testamento. Estuvimos con Pastor Ron esta mañana y se nos habló de Hebreos 11 y le dije, no te me adelantes. Una de las citas más mencionadas. Ahora, la fe es la convicción de lo que no se ve. La fe, la certeza de lo que se espera. No es un pasaje fácil y no significa que se cita en contexto. Muchas de las veces se cita este texto fuera de contexto. Y esta mañana tenemos que ser técnicos porque es un versículo importantísimo. Hay tanto que decir de ello. Primero, noten lo que este versículo hay un paralelismo. El autor dice, la fe es una, la certeza de lo que se espera, y dos, la convicción de lo que no se ve. Estas declaraciones son paralelas, vienen juntas. Cualquiera que sea el contexto, la primera cláusula y la segunda cláusula hay una conexión. La fe y la convicción, la certeza y la convicción. Y la dificultad de este versículo es esta palabra certeza. Porque certeza en el griego hypostasis se usa 5 veces, 3 veces en el libro de Hebreos y las otras 2 en el libro de Corintios. Y el tema es que esta palabra tiene un gran rango de aplicaciones. Se usa en el capítulo 1, cuando hablando de Cristo, es la imagen de su naturaleza. Y es la misma palabra. Se usa una vez más en 3:14, porque hemos venido a compartir y hablando de confianza, la misma palabra en griego. Esta palabra se usa 20 veces en otras traducciones. Puede ser traducida 12 veces en 12 diferentes maneras. Se usa muchas veces en términos filosóficos, médicos. Hay un gran abanico de interpretación para esta palabra, certeza. Entonces, he ahí un poco la dificultad. Pero, no porque tenga una gran variedad de definiciones, no sepamos qué quiere decir. Hay una sola manera de entender 11.1, en una manera objetiva o en una manera subjetiva. O el autor leíamos la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, muy subjetivo. Es este sentimiento que tengo, pero hay otra manera de tomarlo. La otra manera es más consistente con la manera de que el autor está escribiendo esta carta. En otra traducción del inglés, King James dice, la fe es la sustancia de lo que se ve, la evidencia. Y pareciera que hablamos de semántica, pero te aseguro que no es así.
porque cuando hablamos a la gente, usa este versículo, cristianos e inconversos usan este versículo. Mira, tienen esta fe, pero la fe es una fe ciega. Es solamente el ejercicio de pensar y creer. He escuchado cristianos diciendo acerca de este versículo, es un pensamiento de desear, pero tienes que tomarlo objetivo. No es un pensamiento interno de la persona, es objetivo. O ponerlo de otra manera, es real y necesaria fe. Este versículo no está diciendo que tengamos una fe ciega en la oscuridad, no. Es una fe que tiene sustancia en las promesas. Son los medios, es objetivo, es una fe real, muy real. Lo que yo conozco real de Dios es objetivo, es más real que mi razonamiento y mis sentimientos. Una fe bíblica no es ciega, es objetiva y es real. Y noten esto, la convicción de lo que no se ve o la evidencia de lo que no se ve. Dios ha hecho estas promesas en el Antiguo Testamento y estas personas nunca vieron el cumplimiento. Lo vamos a ver en el texto. A Abraham se le dieron todas estas promesas, te bendeciré con todas estas naciones. Y nunca ve la realización física, pero Génesis nos dice que tuvo fe de que estas promesas serían cumplidas. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos promesas que Dios nos ha dado en su palabra que aún no vemos su cumplimiento. Se nos dice, estableceré un reino. Y lo hizo. Ha establecido su reino, pero también prometió que ese reino tomaría el mundo entero, todas las naciones llegarían a Sión. Y aún todavía no lo vemos completamente. Todavía está por cumplirse. La pregunta es, ¿confío en mi vista, en mis ojos? ¿O confío en la fe? En la fe que te da esa seguridad. Y se nos dice, estas cosas son necesarias, son seguras. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. No sé si alguien tiene otra traducción. En Hebreos 10 se nos dice que la manera en que eres aprobado es a través de la fe. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y aquí en Hebreos 11:2, no solamente eso, sino que el justo siempre ha vivido por la fe. Siempre ha sido de esa manera. La audiencia del autor, estos judíos hebreos, su objeción sería, no es necesario que me digas tanto, mis ancestros fueron aprobados por Dios trabajando en el tabernáculo, por obras, con sus sacrificios. Así eran aprobados y el autor corta este argumento y dice, no, tus padres fueron aprobados por fe. Siempre ha sido de esa manera. Siempre ha sido por la fe. Abel, Abraham, Moisés, Gedeón, siempre ha sido por fe. Nunca ha sido por obras. Los trabajos de la fe nunca ha hecho a nadie justo delante de Dios. Mi trabajo en el templo, los sacrificios nunca te traía a Dios. Siempre ha sido por fe. ¿Y qué clase de fe? No cualquier
Fe, una profesión. Pero ¿qué es lo que se dice en el versículo 1? Una fe real, una fe que vive, una fe que produce algo, una fe que produce acción. Y lo veremos a través de todo el capítulo 11. Todos estos individuos en el capítulo 11 tuvieron fe en Dios y los empuja a hacer algo por el Señor. Fueron fieles. La fe, una fe salvadora, una fe real, no es una mera profesión. De eso habla Santiago. Santiago dice, si alguien viene a tu palabra y dice, tengo hambre, tengo frío, y tú les cierras la puerta en su cara, eso no es tener fe. Es una profesión nada más. Una fe verdadera tiene acción, actúa, te lidera a hacer algo. No es una fe ciega, no es un pensamiento agradable nada más. Versículo 3. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se fue hecho de lo que no se veía. Por fe, por la fe se va a decir entonces esto y de alguien. Por la fe, y es por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Cada quien confía fe en Dios cuando hablamos de la creación. Inclusive Adán. Adán no estaba ahí cuando Dios creó el cosmos. Adán inclusive creó en la revelación de que Dios es el creador. Es el creador. Pero también la parte donde los cristianos y el inconverso no tiene. Dios es el creador, ha creado todo lo que ha acontecido. Dios trae algo a la existencia y el mundo niega esto. Se nos dice, esto es una fe ciega, no hay evidencia. No hay evidencia de un creador, ellos dicen. Es una fe ciega. Pero una vez más, hablamos de una fe que es real, una fe necesaria. El tipo de fe que es tan fundamental de entender, donde si niego al Creador, no hay una justificación para nada. La fe que tenemos en Dios es más segura que cualquier método científico, es más segura que cualquier desarrollo científico. El secular se ríe del cristiano por creer en un Dios donde estos departamentos de filosofía han fallado, donde el empiricismo ha fallado, el razonamiento ha fallado, Kant ha fallado, su sistema completo de 2000 años ha fallado. Y el de nosotros, el creer que Dios y estar sometidos a un único y verdadero Dios, no ha fallado. El texto continúa, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que dice el autor, dice, Dios ha creado algo que no existe. El sistema pagano son deidades que se crean a sí mismos. Cuando fuimos al mormonismo, ¿qué dijimos? La visión mormona cree que la materia es universal y que solamente lo que Dios hace es organizarla. Pero la palabra es crea de la nada. No hay nada y crea algo Dios de la nada. Es un Dios trascendente, eterno, un Dios eterno que crea de la nada. Versículo 4. Por fe
Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Así que si tienes tu Biblia, abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, porque dice, por fe Abel dio un sacrificio más aceptable que Caín, y fue aceptado como justicia, dice la palabra de Dios. En versículo 1, y vamos a ir dando un comentario. Pero tenemos que ir al texto. Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. La palabra aquí es con la ayuda. Cuando traducimos algunas palabras, no tienen mucho sentido en inglés. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su Abel, su hermano, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Se nos dice que Abel ofreció sacrificio a Dios y fue aceptable, y el de Caín no fue aceptable. Y hay un gran debate. ¿Por qué? ¿Por qué el de Abel sí y el de Caín no? Alguna gente se dice que, bueno, es un animal y la de Caín fruta. Y aparentemente Dios le agrada más los animales. Pero en Éxodo y en Levítico, Dios da leyes acerca de dar de la producción. La razón por la cual fue aceptada y no la de Caín es porque la de fue aceptada por Dios y la de Caín no, así de simple. Génesis 4 se nos dice muy bien que cuando Abel lo hace de sus primeros y hace de la gordura ese sacrificio. Abel tenía tanta fe que cuando ofrecía un animal delante de Dios, seleccionó lo mejor, no, no, no lo promedio, no cualquier animal, dio lo mejor. Abel tuvo fe y lo lideró a dar a Dios el mejor animal, lo más gordo, el primogénito. El texto no se dice esto de Caín, solamente ofreció producto del campo. La razón es porque tuvo fe, una fe verdadera, y es aplicable al día de hoy.
Somos llamados por Dios para dar lo mejor de nosotros, talentos, pero todo con una fe real. No por una mera obligación. De hecho, si vienes a la iglesia y das tu tiempo, ¿es por obligación? Quédate con tus talentos, porque Dios quiere un servidor fiel. Y lo mismo con este concepto de David. ¿Recuerdas en 2 de Samuel? Después del censo, el autor dice que David pecó y Dios lo castigó. Díjose 3 años de contaminación, 3 meses. Dice, dame la plaga. Y Dios mata 70,000 hombres. Una plaga horrible. Y Dios se le acerca a Gad y le dice, tienes que hacer un altar y sacrificar un animal. Y David dice, ok. Y sacrificar un animal para que pueda deshacerse de esta plaga. Tómala. Mira, aquí está. ¿Y qué dice David? No. Voy a darte el justo precio por el altar, porque no voy a ofrecer algo a Dios que no me cueste nada. Cuando Caín ofrece solamente verduras con ningún pensamiento, le costó nada, demostró que no tenía fe. Cuando Abel ofrece lo mejor de sus animales, ese es lo que hace la fe verdadera. Te lidera a darle a Dios tu mejor en cada área de la vida, así como David lo hizo. Versículo 5. Por fe Enoc fue llevado sin ver muerte y no fue encontrado porque Dios se lo llevó. Pero antes de irse, le agradó a Dios. Y Enoc es un personaje muy interesante. Hay tantas cosas de hablar de Enoc, donde hay muchos libros extra que no son bíblicos de Enoc. Es un personaje muy interesante. Pero cuando llegamos a la Biblia, la única cosa que se nos dice en Hebreos 11, hay una referencia en este Enoc de que hablamos es del linaje de Set, del tercer hijo de Adán y Eva. Pero es importante Enoc, muy importante, porque ¿qué le pasa a Enoc? Fue tomado por Dios directamente al cielo. Solamente 2 personas, Enoc en Génesis 5 y Elías en Segunda de Reyes. Es una situación muy única. La mayoría de la humanidad ha muerto. Y quiero que lo veas. Vamos a Génesis capítulo 5. Cuando cae la humanidad, no es solamente la mente que ha caído, es mi voluntad. Todo ha caído. Todo ha sido manchado por el pecado. Y cuando Adán ha tomado este mundo al pecado, la muerte entró. Algunos ortodoxos no dicen, no creen en esto. Es una muerte espiritual.
La Biblia dice que una verdadera muerte ha llegado cuando Adán pecó, una muerte literal. Capítulo 5 de Génesis es la genealogía de Adán hasta Noé. Y si tienes tu Biblia, es interesante ver desde el primer hombre, desde nuestro padre Adán, hasta que Dios destruye al mundo salvando a una familia. Todos tienen una misma experiencia, todos mueren, excepto por un hombre. Génesis 5, versículo 8. Y murió 912 años. Enos 905 años y murió. Cainán 910 años y murió. Mahalalel, versículo 14, 910 años y murió. Jared, versículo 21, engendró y murió. Enoc, Dios lo tomó. Caminó Enoc con Dios. Y luego vemos a Matusalén con el hombre que ha vivido más en esta tierra. 969 años y murió. Lamec, versículo 31, 767 y murió. La caída de Adán nos trae a la muerte a todos. Y Enoc es un ejemplo del Evangelio, porque Génesis dice que Enoc caminó con Dios, agradó a Dios, y desde que le agradó a Dios, Dios lo tomó. Enoc evitó la penalidad. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque caminó con Dios. Y es una ilustración del Evangelio. Todo el mundo va a morir. Todos en este cuarto tenemos cuerpos que se van volviendo más viejos. Pero Cristo siempre ha vencido la muerte espiritual. Oh muerte, ¿dónde está tu maldición? Desde Adán hasta nosotros, la muerte. Pero Él murió y murió y murió. Excepto por este hombre que encaminó con Dios, tuvo comunión con Dios y Dios lo tomó. Versículo 6 de Hebreos 11. Sin fe es imposible agradarle. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay. Entonces, Enoc fue llevado, pero esa fe, y sin esa fe es imposible agradar a Dios. El autor de Hebreos dice, es imposible, no puede ser hecho agradar a Dios sin esta fe. Y este ejemplo es este hombre, aparte de Elías, que evitó la maldición de la muerte con una fe legítima y real. Cuando tú hablas con un inconverso del Señor y les preguntas, cuando muertes, ¿Dios te va a aceptar en el cielo, en su presencia? El inconverso dice, por supuesto, soy una buena persona, dono, no mato a la gente, soy un ser humano decente. El autor de Hebreos dice, la única manera de agradar a Dios es a través de la fe, no a través de tus obras. Ningún hombre puede ser bueno
lo suficiente. La fe siempre lidera a la obediencia, pero la obediencia no es igual a una fe verdadera. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. La idea aquí no es solamente la mera idea de que existe, porque todo el mundo sabe que existe. Aún los demonios existen. No solamente es el reconocimiento de que existe, pero literal de que es el que dice que es. Cuando Moisés se le dice que vaya a Egipto, Moisés dice, me van a preguntar quién me envíe. Y Dios dice, yo soy, diles que yo soy el que soy. Literalmente dice, yo soy el que existe. Jesús lo mismo en Juan 8. Abraham habló de mí y los judíos dicen, claro que no tienes ni 50 años, ¿cómo dices que lo conoces? Dice, yo soy el que existe y el autor. Es imposible agradar a Dios porque es necesario que Él se acerque a Dios, crea que le hay, que es el Dios intrascendente, creador del universo, y que es galardonador de los que le buscan. Con una fe real, Dios galardona, nos bendice con herencia, con familia, moralmente, con una familia, nos galardona. Pero el contexto es que la bendición con esa fe es Dios mismo. Dios caminando en su presencia es la recompensa principal. Versículo 7, Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca de su casa de salvarse, y por esa fe condenó al mundo y fue heredero de la justicia que viene por la fe. Conocemos la historia del diluvio. De hecho, hay una gran discusión en la cultura hoy en día. La historia de Noé es extremadamente importante en la redención o el mensaje de la redención. Donde Noé es un tipo de Cristo, estamos debajo de Adán, en el pecado de Adán, pero también Adán en ese tipo de Cristo, que una vez que llega el diluvio, todos estamos en Noé. Lo que podemos decir de las gentes que estamos aquí, somos descendientes de Adán y descendientes de Noé. Pero Dios llega a Noé en el capítulo 6, donde construye un arca grandísima, un bote grandísimo. Bueno, construye, tiene 120 años para hacerlo y después de esto voy a inundar el mundo entero y lo voy a destruir, excepto a ti, tu familia y la familia de tus hijos. ¿Qué dice Noé? Muy bien, vamos a empezar. No cuestiona a Dios. Yo siempre he hecho eso. No hay agua aquí. No hay suficientemente agua en el mundo para matar a todos, pero Noé no lo hace. Noé tiene una fe verdadera, una fe legítima en Dios. Y empieza a construir un arca por 120 años, fiel. Lo impresionante del Nuevo Testamento es que nos da más iluminación. Segunda de Pedro 2:5 se nos dice que fue un predicador de justicia, que significa por 120 años Noé se levantaba en la mañana,
predicaba a la gente un mensaje de arrepentimiento y de juicio, probablemente fue ridiculizado, se reían de él, pero después de esto iba a trabajar por 120 años. No paró. No hay una instancia donde se diga, oh, me cansé, estoy cansado. 60 años han pasado y no hay una instancia donde llega a Dios y le dice, oye, todos se ríen de mí. Nunca pasó. Por 120 años fue fiel y empezó a llover. Y el juicio llegó al mundo, solamente salvando una familia. En la Biblia, el juicio y la salvación llega al mismo tiempo. El diluvio llega con un juicio a toda la humanidad, pero el arca era ese ejemplo de salvación. Por fe construyó el arca, este bote, por la salvación de su familia. Voy a hacer una aplicación más. Noé fue fiel por 120 años, construyendo el bote, predicando el evangelio. Y nosotros, la iglesia, tenemos que hacer lo mismo, levantarnos para predicar el evangelio de arrepentimiento y empezar a trabajar, porque el juicio viene. Hemos estado en este país con una gran desobediencia por mucho tiempo. Y el juicio viene. Eventualmente Dios vendrá y habrá un juicio final, pero el juicio viene. Tenemos que predicar el evangelio de arrepentimiento, pero también construyendo. El Señor enseñó que su reino iba a tomar el mundo entero. Y si no lo vemos, pero esas son las promesas de Dios. Y el fiel, el justo vivirá por la fe. Así que nos levantamos construyendo, sabiendo que hay un juicio, donde hemos ejecutado 3,000 bebés desde el 63. El juicio viene. Hemos permitido a la cultura redefinir lo que es género, familia. Hemos sido bombardeados por la cultura. Así que prediquemos el evangelio y construyamos el arca. Porque cuando el juicio venga, también la salvación llega. La misma salvación que Noé tuvo con el arca y que Abel con su ofrenda, o la misma arca que Noé tuvo, la misma arca que salvó a Noé y su familia. Esa arca es la fe. Y la única manera de salvación, la aplicación de esa fe es Jesucristo. Cristo es esa arca. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por ese testamento de los santos que existieron antes del diluvio. Te damos gracias por Abel, por Noah, por Enoc, y dar lo mejor de nuestros talentos, tesoros, que no seamos desobedientes como Caín y solamente venir por obligación. Señor, que podamos caminar en tu presencia como Enoc y encontrar salvación en tu nombre, para que podamos, por tu nombre, vencer al enemigo. Señor, que encontremos salvación en Cristo, que es el arca. El juicio viene, hemos sido desobedientes. Oramos por arrepentimiento por este país, que nos podamos volver a ti, a tus leyes, a tu pacto, que seas misericordioso con nosotros.